Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de La Voz de Maipú, Huellas Históricas de Maipú, junto a Óscar Riquelme, nuestro candidato a doctor de la Universidad de Chile, por la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Óscar? Bien, bien. Bueno, un placer estar acá como siempre. Agradecido y encantado. Este es un podcast producido por La Voz de Maipú. Los invito a todos los vecinos y vecinas a leer, ingresar a nuestro sitio web de la actualidad maipucina, por supuesto, y además hacerse seguidor de todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, y además del canal de YouTube, donde podrá ver este programa y todos los anteriores que han estado muy interesantes, de la batalla, del transporte, de la densidad, cómo nos fuimos poblando, etcétera. Así que dejo la invitación para que puedan activar la campanita y también tengan las notificaciones cada vez que saquemos al aire este programa y los que vendrán. El día de hoy vamos a hablar de la industrialización, Cordón Cerrillos, y nos vamos a enfocar con una de las, creo, de las empresas más importantes de Maipú, que es la empresa SIC. Esta empresa, yo lo digo con mucha emoción porque yo vivo en el barrio, yo soy de la Villa SIC, así que además aprovecho de mandarle un cariñoso saludo, porque es una villa que no me vio nacer, pero llegué en mi adolescencia, hice familia, creé lazos de amistad, así que un saludo a mis amigos, eh, Leonardo, Carla, Hardy, y muchos que se me van a quedar, y, y lo hablo con mucha emoción porque he visto en estos más de 20 años que vivo ahí cómo ha ido evolucionando la villa con sus distintos dirigentes, sus proyectos, etcétera. Así que no, yo feliz en este capítulo y vamos a hablar de estas cosas. Oscar, eh, no sé si empezar por el Cordón Cerrillos o no sé, voy a empezar por la empresa. La Si bien empresa la más... empresa nació en los años 70, o sea, la villa se creó en los años 70, 60, 70, ahí vamos a entrar en detalle, pero la empresa es mucho más antigua. Primero Parte podríamos del comenzar. 1913 estuve ahí escarbando información. Sí, sí, es bueno comenzar primero por la empresa, más antiguo Perfecto. que Cordón. Además, mencionar que es importante hablar de este tema porque Maipú es una comuna que posee todavía un sector industrial importante, sobre todo lo que es hacia la zona de Maipú. Pero recordar que Maipú, antes de la reforma municipal de los 80, era una comuna más amplia que abarcaba Claro. Cerrillos, entonces el cordón industrial era mucho más amplio. Y todavía se conservan industrias en la comuna de Cerrillos, sobre todo hacia el sector de Camino Melipilla, aunque son industrias que están mal y caídas, por supuesto, pero eso viene al caso del tema de hoy. Dato, 1912 nació Empresas SIC, que su nombre es una sigla, que es Compañía Industriales de Catres, la camita. ¿Ah? Pero cuando se instala en Maipú, no tan solo Catres, sino que tenía otros productos. Si yo recuerdo mi niñez, más de alguna vez me subí a una bicicleta SIC. ¿Qué otros, qué datos tiene Oscar de la empresa como empresa como tal? Después vamos a hablar de la participación de ella en la densidad y cómo fue comprando terreno, etcétera. Sí, es una empresa que ha tenido una evolución bastante impresionante en el tiempo, comenzando efectivamente, como tú dices, en 1912, pero es un conglomerado de industrias que se especializan en productos de hogar, en camas, en, en mueblería, pero me atrevería a decir que la fisonomía moderna de SIC comienza a tomar forma a partir de 1925, cuando se fusionan estas diferentes industrias, compañías industriales chilenas, SIC. Y, sin embargo, la industria eh, comienza a adoptar una posición importante con el proceso de industrialización dirigido por el Estado, que se Perfecto. comienza a dar a partir de 1939. Eh,
hay una ola de industrialización que se va a dar hacia las periferias de Santiago, San Bernardo, Puente Alto, Maipú, y claro, durante los años 40 se van a empezar a instalar, principalmente a partir de 1943 y 1945, industrias muy importantes como Pizarreño, INSA, em, que comienzan a dinamizar la fisonomía de la comuna. Ahora, son obreros que no viven en la comuna, sino que vienen de Santiago, que vienen de otras zonas de Santiago. Lo hablamos en nuestro primer capítulo. Claro, sí. Pero SIC se enmarca dentro de la segunda ola de industrialización que va a tener la comuna a partir de los años 50. ¿M? Me atrevería a decir, para quienes nos escuchan, que Maipú ha experimentado 3 olas de industrialización. ¿M? Una en los años 40, una en los años 50 y otra a mediados de los 60. ¿M? Si me quieren molestar con la temporalidad, entre 1943 a 1947, me atrevería a decir que ese es el primero. Luego, entre 1952 y 1957, ahí vamos a tener un aproximado de 177 industrias entre Wow. Cerrillo y Maipú. Y va a tener una tercera ola de industrialización a partir de 1968 y se va a frenar en 1972. Ahí vamos a tener aproximadamente 250 industrias con 50.000 trabajadores. Ya para ese entonces muchos de ellos ya viviendo en la comuna de Maipú. Pero sí se inserta dentro de esta segunda ola y sí, claro, se instala a partir de mediados de los años 50 y es una industria, claro, se instala en una industria importante, una de las industrias top que se instalan en la comuna. De hecho, la municipalidad le reserva un espacio predilecto que es cercano entre el eje Esquina Blanca y Camino Milipilla. Es un espacio que está cercano a la principal ruta que conecta el sur poniente con Santiago. Recordarán los vecinos que para ese entonces no era Pajaritos, sino Camino Milipilla, el principal vía Claro. de conectividad. Y además es ahí donde pasan las principales mercancías, camiones, transporte, el Tren. ferrocarril, Lo hablamos. claro, y todo el eje Es un buen industrial. paño que tiene ahí Claro, la empresa SIC. súper Hice importante. la práctica también. Me había olvidado de eso. Hice mi práctica profesional ahí en empresa SIC. Yo soy mecánico industrial de Oriones, de la escuela Oriones. E hice mi práctica ahí en uno de esos talleres fríos. O sea, las máquinas son frías. Pero me acordé recién, mira el Notable, dato. notable. ¿Y la experiencia buena? Buena, sí. Y además trabajé en algunas temporadas de verano lijando muebles. En la orbital, ahí lijaba, de verdad, los veladores. Vamos lijando veladores. No, lo pasé muy bien, muy buena experiencia que me ayudó. Trabajamos enero y febrero era vacaciones con la platita que uno había guardado. Entonces, sí llega más o menos en el año. Claro, en 1955 Perfecto. aproximadamente. Ahora, es importante mencionar que SIC llega en esa década. eh, claro, es un buen ejemplo de la fisonomía industrial con la que se instala en la zona. O sea, eh, sin embargo, cuando llega la tercera ola de industrialización, eh, y ahí llegan industrias muy importantes como Rayon Said, eh, Perlac, eh, y varias más, pues, sí, son muchas. Pero eh, por supuesto que en la tercera ola de industrialización, la empresa SIC se moderniza su infraestructura, eh, se crean galpones, hay una sala de exposiciones, por ejemplo, que se crea en 1965 y con una estructura metálica. Hay un conalero revestido en pizarreño liso. De hecho, el túnel de acceso al personal que te lleva a la sección de ventas y contabilidad posee hormigón a la vista, que era un tipo de material de construcción que se populariza a mediados de los 60 y que todas las grandes villas públicas de esa época, como Villa México, Villa Francia, Villa Cuatro Álamos, lo tienen. Y claro, el pabellón, por ejemplo, de la gerencia y la sección de contabilidad también. O sea, la industria pasa de tener una infraestructura industrial a mediados de los 50 a tener
a promover un estilo moderno de la arquitectura, que en ese entonces Pionero. Claro, y que en ese entonces la estaban promoviendo otras empresas grandes como Rayon Said o, por ejemplo, Gasco. O sea, los vecinos se darán cuenta que, por ejemplo, Gasco, afuera, tiene tiene un paisaje, Claro. tiene una laguna, se inserta todo ese proceso en ese contexto del fomento de la arquitectura moderna asociada a la industria que se está generando acá. Es un proceso de modernización muy gigantesco que está experimentando la comuna de Maipú y se enmarca también en el ciclo de crecimiento económico que está generando la comuna en ese entonces, que permite la gran urbanización y la gran modernización que tiene. Los vecinos recordarán que la explosión urbana que tiene la comuna se genera en ese contexto y por supuesto que la construcción y la industrialización fueron la punta, la lanza de ese crecimiento. Oye, Oscar, tal como decías tú que sí fue como innovadora en este tema arquitectónico, tal vez era su sala de venta, desconozco, pero podemos decir también que sí fue pionera era una política que ya había en la ayuda y ahí me voy a meter de lleno en la adquisición de terrenos y en la colaboración en conjunto con el Estado a través de la Corvi, Cormu, etcétera, para que sus trabajadores estuvieran cerca de la empresa y obtuvieran su vivienda. ¿Fue pionera o este es un modelo que ya venía, que ya estaba instaurado? Mira, podríamos hablar de diferenciar dos grandes etapas de la empresa SIC en Maipú. Okay. La primera, que comienza cuando se instala en la comuna, apenas se instala en el sector de Esquina Blanca con el Camino Melipilla, lo primero que va a querer hacer SIC es 2 años después de ya estar instalada, le va a solicitar a la municipalidad ocupar los terrenos que están al frente de la empresa. Los vecinos pensarán, esa es Villa México. Claro. Pero Villa México no existía a mediados de los años 50. No. Lo que existía era el Fondo del Toro. Entonces, lo que intenta hacer SIC es crear campos deportivos en el Fondo del Toro. Campos de recreación para los trabajadores. Eso Perfecto. Principalmente, porque los trabajadores, bueno, vienen de Santiago, de Recoleta, San Bernardo. Los buses los están esperando en la estación central y los trasladan a la empresa, pero en los horarios de colación la empresa no tiene infraestructura, no tiene absolutamente nada que ofrecerle a los obreros. Entonces, la empresa rápidamente buscó generar espacios que fomentase la sociabilidad y la comunión entre los trabajadores. Ahora, la municipalidad, los dueños, los propietarios del Fondo del Toro, claro, le dijeron, no, nosotros no, ¿por qué tenemos que estar desprendiéndonos de nuestros terrenos? Así que le dijeron que no. Bueno. Primer portazo. El primer portazo, sí. Bueno, ese mismo año... Primer colchón. No. Bueno, el 13 de marzo de 1957, esto es algo que encontré, bueno, estos datos los he encontrado en el Archivo Nacional de la Administración, en el Fondo Corvi, el Fondo Cormu. También me he encontrado con datos en las actas de consejo que están en la oficina de parte de la municipalidad. Y bueno, había una vecina que intentó instalar en marzo de 1957, se llama Olga Maraboli Sánchez. Ella intentó pedir una autorización al municipio para instalar un kiosco afuera de la empresa, para venderle confites, cosas. El desayuno. Claro, el desayuno, típico, claro. Cafecito. Un kiosco de refresco y maní. ¿Se lo dieron? No. Se acordó que un inspector municipal visitaría el lugar. El inspector municipal no lo visitó nunca. Bueno, problemas del funcionariado municipal de entonces. Un problema que sigue. Sí, ¿no? Pero quiero poner esto en tabla. A ver. El 2 de abril de 1957, la Compañía de Industrias Chilenas, o sea, SIC, esto es un hito importante, le pide a la Municipalidad de Maipú que le certifique a la empresa que no existe prohibición para instalar villas de la industria. O sea, a partir de abril de 1957, SIC empieza a declarar su intención de instalar villas para los obreros. O sea, quiere instalar obreros de la empresa que vivan en la comuna, que vivan en Maipú. Y comienza a poner el ojo en 2 paños. Uno, el que está colindante a la empresa, al lado,
una villa bastante chica, no más de 50 casas. Es una callecita nomás, es como una pura calle que Son- pasado la entrada que Eso. era se me va a caer el carnet. FISA, Feria del Hogar, que hay una callecita, esa villa. Eso, Ok. sí. Y tiene un estilo industrial muy claro, muy propio de la Villa Insa, de la Villa Pizarreño. Claro, es un barrio muy pequeño, pero es construido directamente por la industria. Perfecto. La propiedad no es de los obreros, es de la industria. Ok. Eso es paternalismo industrial puro y duro, Sí. a la vena. Sí. Pero claro, es interesante eso porque ese proyecto funciona, pero está poniendo el ojo ¿Y dónde en más? otros terrenos. Quiere instalar un proyecto mucho más amplio en otros terrenos. En el fondo El Alto, que pertenece a la sucesión Suárez-Fogart. Y le solicita a la sucesión Suárez-Fogart que le pase los terrenos, po. Obvio. Pero, al igual que los propietarios del Fondo del Toro, le dicen, ¿pero por qué nos vamos a desprender de estos terrenos? No. No. Entonces, es muy interesante lo que se da ahí porque SIC intenta instalar una esfera de influencia de la empresa en lo que es el Fondo del Alto, pero también el Fondo del Llano. De hecho, en el Fondo del Llano también intenta para que el Ubiquemos al fondo del llano, ubiquemos a la gente ahora, ¿dónde está eso? segundo transversal, principalmente con 4 álamos. Perfecto. ¿Mm? Él va a intentar, de hecho, la parcela acercarse a los propietarios del Fondo del Llano. La parcela 21 va a querer construir unos campos deportivos para los trabajadores, pero la municipalidad les va a decir no. O sea, Pura negativa. sí, porque es una época donde la propiedad de la tierra se defendía mucho. Claro. Sí, es por eso. ¿M? Y además, va a intentar, claro, acercarse. Se acerca cuando no le funcionó el acercamiento con los propietarios de la sucesión Fogar, se va a acercar al municipio. Y la municipalidad de Maipú, el alcalde José Luis Infante Larraín y los regidores, de manera unánime, le dicen a la empresa SIC que no van a construir ninguna villa en el Fondo del Alto. De manera unánime. Buen ojo tenía. El principal argumento es, bueno, están promoviendo una densificación importante en la zona. Así que lo rechazan. ¿Eso en el año? Eso entre 1900, esa es la trayectoria que se va a dar entre el 57 y el 65. Ya, a partir del 65 comienza Harto otra rato. etapa. Sí, porque a partir del 65, bueno, la Municipalidad de Maipú hace una de sus reformas administrativas más importantes en toda su historia, que es la de dictar su primer plan regulador comunal. Que lo hablamos también. Ese fue un hito En el muy primer importante. capítulo. Sí, eso liberó una verdadera caja de Pandora. Eso permitió expropiar los principales fondos que rodeaban al centro, al casco histórico de Maipú. Claro. Muchos fondos se expropiaron, eso permitió liberar terrenos para urbanizarlos. ¿Mm? Y bueno, por supuesto que ahí se lograron expropiar el Fondo del Llano, el Alto, pero ¿cuántos más? Aproximadamente 110 propiedades fueron expropiadas. ¿Pero quién expropiaba? Porque el municipio podía adquirir terrenos, pero tenía que negociar con los propietarios. Claro. A partir del 65 llegó el Estado. Llegaron las corporaciones habitacionales porque se creó el MIMBU, se creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Entonces llega la Corporación de la Vivienda. La gente, los más antiguos recordarán la Corvi o la Corporación de Mejoramiento Urbano. Y además, en 1967 hay una reforma a la ley de la propiedad social que faculta a las corporaciones expropiar para construir vivienda pública. Perfecto. Entonces, el Toro fue expropiado por la Corvi. Y con eso se construyó Villa México. Villa México. Ahí SIC perdió toda posibilidad de hacer algo con el fondo. Se la Llegó ganó tarde. la O sea, no Corvi. llegó tarde, o sea, Claro. Después con el Fondo el Llano, que la SIC también tiene intenciones con el Llano, comienza a ser expropiada entre la Corvi y la Cormu. Y después la Corvi, en 1968, en un gesto de buena voluntad, le va a ceder en gratuidad los terrenos que expropió, se los cede a la Cormu, y la Cormu en 1971 comienza a levantar la población Cuatro Álamos. Ahí se construye Cuatro Álamos. Claro. Entonces, claro, es el Estado quien puede poseer el suelo, no el privado. Este otro contexto histórico del Chile en ese entonces, pero la empresa sí
percatándose de toda esta apertura de suelo que se está ¿Cómo se generando, alinearon los astros? sí, se va a acercar con la Municipalidad de Maipú, le va a presentar un proyecto nuevamente con el Fondo del Alto, porque el sector público, la Corvi, la Cormu, en ningún momento intentan poner el ojo en esos terrenos. Son terrenos que principalmente están destinados a ofrecérselo a industrias o a ofrecérselo a cooperativas. Perfecto. Entonces, ahí SIC va a volver a intentar ¿Y nos va mejor, parece? negociar. Po. Ya, en 1965, el 1 de abril, SIC se acerca a la municipalidad con el proyecto en mano. El asesor Mario Leighton le presenta el proyecto, pero es ahí, cuando José Luis Infante Larraín es ahí. Y los regidores le rechazan el proyecto, porque era un proyecto de 288 viviendas, consideran que eran muchas. Era un proyecto muy grande. Y tiene cierta lógica, porque los proyectos de cooperativa de entonces eran mucho más chicos. 50, 80, a lo más 120, 150. Era muy ambicioso. Claro, a pesar de que los proyectos públicos eran mucho mayores. Pues. Sí, claro. Villa México, 2.112 viviendas. Sí. Villa Francia y Robert Kennedy, 3.004 viviendas. Cuatro Álamos, 808 viviendas. Pero claro, para hacer un proyecto industrial era muy grande. Pensaban que se iba a densificar mucho. Pero SIC lo vuelve a intentar el 15 de julio de 1968. Le consulta a Dirección de Obras y finalmente la Municipalidad de Maipú aprueba el loteo de terreno. Sí, solamente con una condición. Si tienen que donar 100 metros a la cooperativa de envases modernas. Okay. Para que levante su proyecto habitacional. Por supuesto que sí, que accede, y eso va a de permitir... inmediato. Estoy hace 10 años tratando de... Y eso va a permitir que SIC pueda levantar el proyecto. Ahora, este proyecto, que se conoce como Villa SIC El Alto, porque está ubicado en los terrenos del antiguo fondo, se comienza a planificar un tanto antes. Ya para 1966, un año antes de que se logra aprobar, porque finalmente lo que se logra aprobar en 1968 es cuando SIC va con el proyecto listo, pero también va con las lucas listas. Ya las teníamos, a través del Estado. Sí, a través del Estado y también la empresa. Aquí se genera una entente público-privada maravillosa, fantástica, que por supuesto que después de las reformas estructurales de mediados de los 70, todo eso se perdió. Entonces, claro, porque los trabajadores de la SIC imponían a través de la empresa, tenían sus libretas Corvi, pero también la Corporación de la Vivienda, desde 1953, aplicaba un impuesto al 5% a toda empresa para destinarlo a vivienda. Y quien administraba esa plata era el Subdepartamento de Fomento a la Construcción. Entonces, cuando los obreros de la empresa SIC se agrupan, 288 familias se reúnen, van a solicitar los préstamos a la empresa SIC, pero también los montos recaudados por la Corporación de la Vivienda. Y eso va a generar una base de capital importante con la que la empresa se va a poder acercar a la Municipalidad de Maipú para acceder y comprar los terrenos y poder crear la Villa SIC. Es importante. Yo encontré en el Fondo Corvi del Archivo Nacional de Administración ese préstamo, y esto data del 27 de noviembre de 1967, donde 288 trabajadores de la empresa son beneficiados. Y Corvi va a traspasarle el dinero para que la empresa pueda construir. Ahora, eso no es el único apoyo que le da Corvi a los trabajadores. Perdón, la empresa SIC a sus trabajadores. Van a haber más. Yo encontré al menos 4 más. El 30 de abril de 1969, SIC le aporta a otros 267 trabajadores para que adquieran vivienda. Ahora, no en la Villa SIC El Alto, porque ya estaban determinados quién iba a ser los 288. Claro, pero principalmente que se pudiesen integrar otros proyectos, principalmente públicos. La mayoría solicitó en Corvi, y eso significa que la mayoría cayó en Villa México. O sea, al frente de la fábrica. Claro. Esos son los 2 aportes más significativos que hizo SIC en ese contexto. Y una época... Qué buena empresa.
Claro, sin duda la empresa estaba experimentando un muy buen momento económico financiero para poder aportar. En Claro. vivienda, es un contexto donde las viviendas son muy caras. Las viviendas en Villa México, por ejemplo, no eran baratas. En promedio los departamentos costaban 55.000 escudos. Para que se hagan una idea los vecinos, 55.000 escudos en valor hoy en día de aproximadamente 75 millones de pesos, si uno deflacta esos valores. Y, y las casas también, pues eran súper caras, las casas 45.000 escudos. Y si ustedes quieren decir, ¿pero qué significa eso? Por ejemplo, si comparamos con otras comunas menos dinámicas como La Granja, los mismos departamentos, de esos departamentos de 4 pisos, Ajá. los colectivos Sí. 1010, los bloques de 4 pisos, Sí. bueno, eso en La Granja costaban 40.000 escudos, acá en Maipú costaban 55.000. Para que se den una idea, los mismos edificios de Villa Frey en Ñuñoa costaban 1.000 escudos más. Esa es la gran diferencia. Se parecían mucho, Ñuñoa y Maipú durante ese periodo, en ese sentido. Las casas costaban 45.000 escudos acá, pero en La Granja costaban 19.000. Y son las mismas viviendas, las mismas, el mismo prototipo. Viviendas tipo A, 132, casas y departamentos 1010, 1020. Corbis. El mismo prototipo, pero con diferente precio. Eso Una evalúa. clase media emergente, pues, había que Eso darle... era evalúo. Claro, Y claro, pues estampa. la SIC estaba aportando a ese espectro, po. O sea, por eso habla de que la empresa está experimentando un muy buen momento económico. Sin embargo, ahora, encontré otros 3 aportes más que son de 1974, pero son bastante menores. Uno que se da el 26 de abril de 1974, le aporta a 36 trabajadores, luego el 16 de mayo a otros 33 trabajadores y finalmente el 29 de julio de 1974, el último aporte a solo 5 trabajadores. La última data que yo registro de un aporte de la empresa SIC para sus trabajadores para adquirir vivienda data de el 29 de julio de 1974. Después de eso no hay registro. Pero claro, Y hay que ponerse en contacto con la empresa. Yo creo que no, a lo mejor, claro, van a salir con otros tipos de aportes posteriores. Claro, Pero, por supuesto. ¿Eh? pero un modelo que yo escucho, por ejemplo, a mis papás, a vecinos. Pero mira, para terminar, en total, si uno lo suma todo, la empresa aportó con vivienda a 632 trabajadores. O sea, si lo Claro. multiplicamos por X cantidad de núcleos familiares, o sea, lo amplificamos, obviamente, porque no solo el trabajador se le favoreció, Venía sino con su el familia. núcleo, claro. Claro, sí. Harto, harto. Sí, Lo que te decía, siempre, bueno, hemos escuchado, yo vengo de un barrio que está una cuadra más abajo de Fundo el Almendro, puede ser. el almendral. El Almendral. Bueno, claro, porque la vida se llama Los Almendros. Y siempre, cuando niño ya más adulto, después buscando información, etcétera, bueno, la empresa FENSA y otras, este modelo de ayudar al trabajador con tema de vivienda, o sea, bueno, pasó lo que pasó y por eso se perdió, porque después no hubo, después del golpe, no, este modelo dejó de existir, o sea, ya no desapareció. Era muy, muy, muy armar ciudad, muy armar, oye, todo el trabajo está al lado, el, el colegio, etcétera, está todo cerca, es armar comunidad. Entonces, eso se perdió porque ahora Maipú, digamos, no, es una comuna que sigue siendo una comuna dormitorio. O sea, la gran mayoría de las personas solo vienen a dormir a Maipú y pasan largos tiempos en sus trabajos que están fuera de la comuna. Entonces, este tipo de proyectos, de programas, de visión, no sé cómo llamarlo, yo creo que la gente antigua tenía más visión que ahora, no. Siempre me dicen, pero ¿por qué eso no se pudo seguir? O las empresas apretaron su mano guagua y se acabaron la... Es una discusión que, bueno, en sus casas podrán también debatir, pero creo que estos aportes fueron súper importantes para el crecimiento también de la comuna. Sí, por supuesto. Sí. Que, claro, era una época de desarrollismo donde se tenía una visión de planificar el espacio, la ciudad, pero también desarrollarla. O O sea, sea, también la empresa
lo hablamos en un programa también, apoyó con la iluminación de segunda transversal también. También, O sea, sí. no te aporte, además con infraestructura pública, porque finalmente, o sea, yo voy a colaborar porque es mi entorno, es donde viven mis trabajadores, entonces quiero darles bienestar a ellos finalmente. Sí, un verdadero aporte al espacio público. Oye, Sencillamente. entonces, año 60 y... ¿cuándo se empezaron a construir las casas? Ya, el ladrillo, el cemento. ¿Y quién construía? Sí, la empresa. La empresa. La empresa, La empresa. directamente. Y me Sí. imagino que los trabajadores al ver la construcción ahí también metían su palita, yo creo, pues, ¿no? Yo creo, sí. Voy a hablar con los vecinos a ver si... Sí, sería bueno rescatar esas memorias, esos relatos a los testigos. Es algo que falta hacer. Me recuerdo que hace un tiempo atrás, en el año 2022, en la Junta de Vecinos organizó, organizó los 50 años. Entonces, si llevo año 1972, ¿será que ahí terminó ya como la construcción, así como habiten? Sí, mira, yo creo que la construcción terminó un poco antes, Ya, porque el proyecto no es amplio y son casas. Los proyectos cuando son en altura, en edificación, los edificios toma más tiempo era más hacerlo. complejo. Por ejemplo, Villa México, que son 2.112 viviendas, tomó 2 años hacerlas. Entonces las construcciones comenzaron en 69, es raro que hayan durado 3 años, si son 288 además casas. Claro. Pero lo que sí, la municipalidad da constancia el 13 de enero de 1972 que la población ya está completamente habitada. ¿Qué fecha, verdad? El 13 de enero de 1972. Ya. Ah, seguramente Entonces ahí... igual da para Claro. amarrarse ese Sí, año. sí, Mm, sí, qué bueno. sí. Entonces, claro, ahora la villa está equipada, tiene su espacio, se reservó su suelo para hacer cancha deportiva, plaza, su infraestructura comunitaria. Eh, pero eso es una forma de diseñar los barrios que responde al estilo moderno arquitectónico que fue muy pujante en la época y se dio mucho, sobre todo acá en la comuna de Maipú. Hay que recordar que Maipú es la segunda comuna que tiene más casas junto con la Florida, pero es también porque promovió este tipo de proyectos. Son aproximadamente 69 proyectos privados los que yo logré contabilizar en mi tesis doctoral y 10 proyectos públicos. O sea, estas 288 viviendas de SIC se insertan aproximadamente en unas 3.370 viviendas que construyen cooperativas y el sector Perfecto. privado. ¿M? Y se suman a unas 8.400 viviendas que construyó el Estado. O sea, es una época que después del plan regulador, hasta el 76, cuando desaparecen estas corporaciones del MIMBU, como la Corvi y la Sí, Colmo, se están construyendo casi 13.000 viviendas y responden a, bueno, la apuesta que se hace, la apuesta local desde el municipio, pero también la apuesta estatal, desde el Estado, desde el MIMBU, por dinamizar el sur poniente de Santiago, con su sector industrial, con su cordón industrial. Entonces generan la construcción, el mercado de la construcción de viviendas y la industria, dinamizan y hacen que Maipú logre entre el 65 y el 71 un ciclo de crecimiento económico pujante. O sea, para el 70, Maipú tiene su PIB per cápita dentro de los 4 más altos en todo Santiago, solo por encima de comunas como Santiago, Providencia y Las Condes, y por debajo, dicho, de esas comunas, por debajo de esas comunas, y por encima de comunas como Ñuñoa, La Reina, San Miguel, La Cisterna. O sea, y es la séptima más dinámica a nivel nacional. Y hay que recordar también que Maipú, para ese entonces, concentra el segundo cordón industrial más importante del país. A eso quiero llegar. Quiero salirme más- un ratito de mi villa, porque estoy todos los días ahí. Quiero salirme y sin dejar pasar, saludo a las fuerzas vivas que hay en ese sector, el grupo de scout, la junta de vecinos, las emprendedoras, etcétera. Claro, ha cambiado un poco. Me imagino que no habían cámaras de seguridad. Bueno, ahora van a instalar cámaras. Hay un proyecto ahí adjudicado. Felicito a la junta de vecinos. Y claro, estamos un poquito encerrados. Los pasajes ya están todos cerrados. Bueno, las cosas han cambiado. Pero bueno, les dejo ese cariñoso saludo.
Cordón industrial. O sea, todo este empuje que tú estás diciéndonos, conversándonos. Las otras empresas están en el mismo tono de SIC. ¿Cómo empezamos? Las empresas más grandes, sobre todo. Ya. Las empresas top, como Pizarreño, INSA, son las que logran tener, Said, por ejemplo, también, pero es un conjunto muy grande de empresas. Aproximadamente, yo en mi tesis doctoral logré contabilizar 110 empresas de este cordón industrial que participaron en aportar en vivienda para sus trabajadores. O sea, Maravilloso. 110 de 250 aprox. Ahora, este dato de 250 empresas la da Franck Godechot, que es un historiador francés que vino a hacer su tesis doctoral acá. Estos son todos datos. Sí, Datos finos. sí, y probado Y probados, empíricamente. obvio. Aquí no estamos blufeando, no. Estos No, datos probados. Sí. Ahora la tesis doctoral, de hecho, está publicada desde 2016 por la editorial LOM. Así que accedan a ella, es muy buena. Y bueno, el caso es que el cordón industrial adquiere capacidad política, se empiezan, de hecho, a reunir. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1967 se forma el Comando de Sindicatos Obreros de Maipú, que está vinculado a la inspección del trabajo. Sí, creo que sí. Es Sí, como, la inspección del trabajo que está es como un gran sindicato, finalmente, ¿no? es un O es de comando, ¿ya? es un comando que de alguna manera logra poner en comunión a los obreros de las diferentes empresas del cordón. Y eso va a ser muy importante porque se forma en 1967, se forma el 20 de noviembre de 1967, pero durante el gobierno de Salvador Allende va a tener una actividad, un dinamismo gigantesco. De hecho, y empresas que no son grandes, que no son tan grandes, van a adquirir una proactividad. Por ejemplo, la industria Perlac, que va a ser una de las industrias pioneras en liderar los procesos de estatización de estas empresas, porque estas son empresas privadas Sí. principalmente. Y hay que recordar que la Unidad Popular, cuando llega al poder, llega con la apuesta de crear la área de propiedad social. O sea, que el Estado pase a administrar la industria. Sí. O sea, si el Estado parte con 49 empresas, cuando comienza el gobierno Allende, cuando termina el gobierno Allende con el golpe, son aproximadamente 540 las empresas que controla el Estado. Prácticamente el cordón industrial Cerrillo Maipú se estatizó durante el periodo de la Unidad Popular y muchos de los trabajadores participaron en que eso ocurriese. Tuvieron una participación muy activa, sobre todo para el periodo a partir del 72, julio del 72 sobre todo, hasta el golpe. Fueron muy activos. El cordón se podría decir que logró vida misma durante ese periodo, sobre todo para contener los paros patronales. Hay que recordar que 2 grandes paros patronales generó la oposición al gobierno de la Unión Popular, Ajá. la de octubre del 72 y la de agosto del 73. Y también el empresariado local, el perteneciente al sector privado, participó cortando Camino Melipilla, cortando Pajaritos. O sea, aisló Maipú de Santiago. Y ahí el cordón Cerrillo fue clave para administrar la alimentación. Bueno, esto es algo que Renzo Enrique Guayco lo logró plasmar en su tesis y en el libro que sacó Bolones 38 sobre la reforma agraria en el campo. O sobre los procesos de expropiación. Eran tiempos en el campo. agitados. Claro. Entonces, el cordón movilizó por ejemplo, un mercado popular. Con los camiones se encargaba de llevar alimentación a las villas. Claro. Pero claro, luego del 73, luego del golpe, vino un proceso de reestructuración del cordón. Pues. Ahí se apaga políticamente el cordón. Correcto. Hay muchos trabajadores que caen presos, son detenidos. Y también, sobre todo a partir del 75-76, bueno, la dictadura toma el camino del ajuste estructural. O sea, hay un plan de ajuste estructural donde muchas de estas
empresas se van a privatizar, se van a reprivatizar, porque hay que recordar que Corfo, para 1975, todavía mantiene su control aproximadamente 240 empresas. O sea, todavía faltaban varias que devolver. Sí, po. Entonces, y muchas de ellas ligadas al sector constructor. Hay que recordar que en Maipú, parte del cordón industrial está formado por un clúster de materiales de aglomeración de industrias especializadas en construcción y textiles. Eso va a demorar todo ese periodo en que sean devueltas las empresas, pero se van a privatizar, y principalmente quienes las van a comprar van a ser los conglomerados internacionales. Ahí es cuando INSA pasa a ser Goodyear, pasa a ser tomado por el conglomerado estadounidense. Pizarreño va a ser tomado por el conglomerado belga. O sea, y las empresas que no logran unirse a estos conglomerados internacionales van a caer en un deterioro, y ya a partir de los años 90 comienzan a quebrar. Pero bueno, Chile, el posicionamiento económico en el concierto internacional que hace nuestro país ya no está manejado por la industria, sino por su capacidad de relacionarse en el comercio internacional. Y eso va a iniciar a nuestro tercer ciclo económico, que es el de materias primas hacia el exterior. Un ciclo monoexportador de materias primas. Ricardo French Davis, este economista, también le llama, es lo que inicia el ciclo neoliberal con equidad. O sea, que va a dominar todo el periodo concertacionista. Y por supuesto que ya no van a ser protagonistas los cordones industriales. De hecho, Santiago hace 40 años que viene experimentando un estancamiento económico brutal. Y es producto de que los sectores industriales ya no son dinámicos. No. Y están mucho alicaídos, fábricas que cierran, quiebran. Además que, bueno, los vecinos se darán cuenta que hace más de 10 años, más de 15 años, la competencia china también se ha encargado de hacer lo suyo. O sea, hay un claro ejemplo de... siempre lo hablamos con mi papá, el tema de Electrolux, que está aquí en Alberto Llona, que es una fusión de la empresa CTI, FENSA, Somela y otras que hacían la lavadora, la centrífuga, la estufa, etcétera, y que ya llegó un momento que nada, absolutamente nada, se fabricaba acá en Chile, y llegaban a poner 2 piezas, la marca y sería. Entonces, es increíble cómo ha cambiado. Oye, Sí. qué interesante. Se nos fue la hora, Oscar, se nos fue la hora. Qué buen programa. Yo con mi corazoncito ahí la vi así. Así que invito a todos los vecinos del barrio, obviamente, y de todo Maipú, que puedan ver este programa. lavozdeMaipú.cl, nuestra actualidad de todos los días. Más de no sé cuántas noticias diarias sacamos. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, síganos. Y por supuesto, donde se transmite nuestro programa Oscar, Huellas Históricas de Maipú, en nuestro canal de YouTube. Que activen la campanita para que le lleguen las notificaciones una vez que esté arriba este programa. Así que sus comentarios, fotos, imágenes, recibimos todo, así que no hay problema. Oscar, como siempre, es un placer, un agrado conversar contigo estos temas. Y no sé qué vendrá después, en el otro programa. Ahí vamos a ver. Sí, bueno, para mí también pues, es un placer estar acá. Y por encima de todo, recuerden los vecinos visitar la página web, donde pueden encontrar también los capítulos anteriores. Sí, yo creo que el próximo capítulo tiene que ser el del fútbol. Oh, Sí, mira. sí. Oye, puro programa. Bueno. Sí. Qué Los bueno, clubes sí. deportivos en Maipú. Y ahí vamos a contar con un invitado especial, que es un historiador top, Daniel Branes Molina. ¿Más top? Más top que yo. Sí, mucho más top. Sí, es una máquina de publicar, tiene publicaciones especialistas en el fútbol, en hacer historia del fútbol. Me encanta. Así que y para Campos de motivarlo. batalla y esas cosas. Sí. Uy, genial. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós, chao, chao.